Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean esta presentación. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en una nueva unidad, en un nuevo video. Vamos a estar hablando de algo muy importante que es el examen físico, que es una de las partes fundamentales dentro de lo que es la semiología médica. Es importante que uno sepa cómo se hace el examen físico y por supuesto vamos a ir viendo todas las claves dentro de lo que es el examen físico en forma general. En primer lugar, tenemos que definir lo que es un examen físico. El examen físico es todo aquello que hacemos, todos los procedimientos, todas las maniobras, todas las habilidades que hacemos o que hace el médico, el odontólogo, el examinador dentro de la consulta al paciente, ¿verdad? Por supuesto, siempre después del interrogatorio. Eso hay que tener en cuenta. Siempre la consulta ambulatoria comienza con la anamnesis. De hecho, en la historia clínica sabemos que el primer lugar lo ocupa la anamnesis. Después de la entrevista, ahí empezamos a hacer el examen físico para, básicamente, ¿para qué? Para obtener datos que puedan ser signos, es decir, datos objetivos que podamos cuantificar, que podamos medir y que apoyen nuestra hipótesis diagnóstica o que nos esclarezcan un diagnóstico probable. Esto, por supuesto, apoyado en lo que el paciente refiere, en lo que te cuenta el paciente. Entonces, toda la suma de estos datos, toda esta exploración que nosotros hacemos, básicamente lo que hacemos es para llevarnos a una hipótesis diagnóstica, para emitir un juicio clínico y básicamente, de acuerdo a esto, poder implementar o poder solicitar unos exámenes complementarios, ya sean laboratoriales o ya sean estudios de imágenes. Básicamente existen varios tipos de exámenes físicos, pero podemos citar cuatro principales. El examen físico general, que es el examen físico en el cual yo le hago una inspección general a la piel, al tegumento, ¿verdad? Por supuesto, a las facies, digamos, a la forma en la cual el paciente ingresa al consultorio. Y también, por supuesto, vamos examinando la forma en la cual el paciente habla. Ahora, los exámenes específicos ya son los exámenes que son eh, es decir, exclusivamente de un órgano en especial, ¿verdad? Circulatorio o digestivo. Los cementarios se refieren a los aparatos o sistemas y el examen neurológico más bien vendría a ser el examen mental, el mini mental, el examen también, el test psicológico y por supuesto también el test de la marcha, que vamos a ver enseguida todo eso, cómo se hacen esos tests que evalúan el desarrollo y eh, no solamente el desarrollo, sino que también evalúan la parte neurosensitiva y neuromotora. Siempre hay que tener en cuenta que el examen físico eh, se debe tratar de hacer con una persona más, aparte del examinador. En primer lugar, para que eso dé confianza al paciente. Muchas veces se considera que es mejor hacer en presencia del enfermero o la enfermera. Eso ya depende del médico, del odontólogo o de quien esté examinando al paciente, pero eso es relativo, ¿verdad? Lo que siempre hay que tener en cuenta es que hay que respetar la ética, el pudor del paciente, respetar la privacidad del paciente. Siempre pedirle permiso al paciente antes de tocarle al paciente. Yo no puedo tocarle al paciente si no le pido antes el permiso, ¿verdad? Evidentemente, si el paciente no quiere que se le examine, también hay que respetar eso. Por supuesto que hay que explicarle al paciente para qué se le va a hacer y qué se le va a hacer, ¿verdad? Hay que explicarle porque el paciente no sabe qué es lo que uno le va a hacer, ¿verdad? No todos estudian salud, así que hay que explicarle al paciente qué procedimiento se le va a hacer, cómo se le va a hacer y para qué se le va a hacer. ¿Cuál es el objetivo de la examinación física, ¿verdad? Siempre eso es importante porque no todos tienen un conocimiento eh, básico de lo que es salud. Entonces, si yo le voy a tocar al paciente, yo no puedo invadir la propiedad extraña, porque el cuerpo del paciente es una propiedad extraña a nosotros. Yo no puedo tocarle nomás sin explicarle, sin por lo menos pedirle permiso al paciente, ¿verdad? Se le explica, se le dice qué se le va a hacer, cómo se le va a hacer, y entonces también, por supuesto, se le pide permiso al paciente
respetando su intimidad, respetando su privacidad y por supuesto el pudor del paciente. Ser delicado, no emitir palabras que puedan, digamos, agredir al paciente, no hacer bromas sobre la constitución física del paciente, porque eso a veces daña, digamos, psicológicamente, y el paciente se siente lastimado, ¿verdad? Ofendido. Ser delicado, uno puede hacer bromas si quiere en el consultorio, pero siempre respetando la intimidad del paciente. Ser delicado, no forcejear con el paciente, preguntarle, pedirle permiso, a eso es a lo que me refiero, y por supuesto tratarle con delicadeza, con suavidad al paciente. El paciente no es un objeto, es una vida humana que tiene dignidad, eso es muy importante. Y sobre todo hacer que el paciente, como ya dijimos en otra unidad, en otro video, que se sienta con confianza, que confíe en el examinador, que confíe en la persona que le está haciendo el examen físico, y por supuesto que el paciente se sienta cómodo sobre todas las cosas, ¿verdad? Una técnica que muchos examinadores utilizan es tratar de conversar con el paciente, de hacer, y eso da muy, de hacer algún tipo de conversación sobre un tema que no tenga nada que ver con la enfermedad o con el tratamiento, ¿verdad? Y de eso suele dar muy, muy buenos resultados, ¿verdad? Es decir, distraer al paciente mientras uno hace la maniobra semiológica, ¿verdad? Por supuesto que una vez que uno ha obtenido el permiso de poder tocar al paciente, de poder observar, palpar, percutir y escultar al paciente, una buena técnica es poder conversar amenamente con el paciente sobre, no sé, sobre sus aficiones, sobre los gustos que tiene el paciente, mientras hace la maniobra semiológica el examinador. Entonces el paciente se distrae, se siente cómodo y no está tensionado, no está, digamos, sujeto a lo que está ocurriendo en ese momento, ¿verdad? No está nervioso por lo que le está haciendo el examinador, entonces es una buena técnica que puede dar buenos resultados, por lo tanto eso permite que el paciente se relaje y bueno, uno pueda hacer bien, digamos, la maniobra que tiene que hacer, porque muchas veces el paciente se tensa y bueno, digamos, eso perjudica no solamente la relación médico-paciente, sino que también perjudica toda la finalidad que se puede llegar a hacer o toda la maniobra que se puede hacer en cuanto a la semiología. Algo muy importante es que hay que prever todos los materiales para poder hacer el examen físico, ¿verdad? Yo no puedo empezar el examen físico y me olvidé algo, bueno, a veces ocurre, ¿verdad? Pero generalmente no debería ocurrir que yo le digo al paciente que se siente o que se acueste sobre la camilla y me voy a traer algo, ¿verdad? Después me voy a traer algo y me olvidé otra vez de otra cosa y me voy a traer otra vez. O sea, yo debo prever todo, ya tener todo a mano porque ese momento en el cual yo ya di lugar a un espacio, muchas veces puede ser incómodo y muchas veces medio que no, el paciente no confía otra vez. O sea, hay un poco de desconfianza, de temor, ¿no? No, hay un poco de inseguridad en el paciente como medio que este médico, este examinador, no sabe lo que va a hacer, ¿verdad? Es lo que el paciente piensa, ¿verdad? No sabe por dónde empezar, seguramente piensa el paciente. Entonces, hay que tener todo planificado, paso a paso, todas las maniobras, toda la semiotecnia que uno va a realizar con el paciente. De manera que sea algo, coordinado, ¿verdad? Yo sé lo que voy a hacer primero, yo sé lo que voy a hacer segundo, A, B, C, todas las maniobras, todo debe ser cronológicamente armado y planificado. De hecho, que las preguntas mismas deberían ser planificadas y todos los procedimientos. Primero hago esto, luego hago esto, luego esto y luego esto. Entonces, no dejo ningún espacio entre ninguna pregunta ni tampoco sobre ninguna maniobra. Entonces, todo está planificado y el paciente se siente cómodo, seguro. Entonces, como si fuera que no estamos tergiversando o no estamos improvisando, ¿verdad? Sino que ya está todo ordenado y hasta el paciente inclusive ya cree que ya tenemos el diagnóstico en mente, ¿verdad? Muchas veces no es así, ¿verdad? Pero por lo menos ya demostramos esa seguridad de que todo está coordinado, planificado y no hay nada de improvisación en lo que hacemos, ¿verdad? Entonces hay que tener todo lo justo y lo necesario para el momento de la examinación, tener todo a mano para evitar esos espacios innecesarios, ¿verdad? En traer algo, en que no tengo algo, ¿verdad? Entonces, tener todo a mano. Y por supuesto, algo muy importante
respetar las medidas de bioseguridad. Es decir, las medidas de aislamiento bacteriológico, en otras palabras, se refiere a las medidas de bioseguridad. Siempre se debe tener, digamos, una limpieza, un aseo manual entre paciente y paciente. Muchas veces, bueno, quizás se tarde un poco, ¿verdad? Pero es importante hacer ese procedimiento de aseo manual antes de tocar a un paciente y después de tocar a después de tocar a un paciente, ¿verdad? También, aunque también otra opción es, digamos, el lavado con alcohol gel, ¿verdad? La limpieza sanitizante con alcohol gel, aunque también es una buena opción, ¿verdad? Muchas veces por el apuro, bueno, por lo menos hagamos con alcohol gel la limpieza sanitizante entre paciente y paciente, antes de tocar a un paciente y luego de tocar al paciente, antes de tocar inclusive el bolígrafo o la lapicera con la cual voy a escribir la historia clínica con la cual voy a hacer el diagnóstico, con la cual voy a pedir algún estudio laboratorial, imagenológico o incluso indicar la receta, generar la receta médica. Antes de tocar al paciente, lavado de manos, lo ideal sería con jabón y agua, o por lo menos con alcohol gel, y luego de tocar al paciente, antes de volver a tocar la hoja de la historia clínica y la lapicera, volver a hacerlo, ¿verdad? Lo ideal sería luego con jabón y agua, porque eso es mucho más seguro que la limpieza con alcohol gel. Los métodos utilizados para hacer un examen físico, tenemos que tener en cuenta este orden, ¿verdad? Primero, observar al paciente, inspeccionar al paciente sin siquiera tocar al paciente. Yo le tengo que mirar al paciente. De hecho, cuando yo voy a hacer el examen físico, la historia clínica, es decir, el interrogatorio, la anamnesis, yo ya tengo que ir mirando muchas cosas al paciente sin que el paciente se dé cuenta. Mirar la cara, mirar los gestos, la forma en la cual habla el paciente, si no tiene alguna desviación de la comisura labial, ¿verdad? Eso puede ser sinónimo de parálisis facial, puede ser señal de que este paciente tuvo un ACV, un accidente cerebrovascular, un derrame, ¿verdad? Muchas cosas yo ya puedo ir observando. De hecho, que la experiencia técnica y el buen semiólogo aprovecha cada gesto, cada palabra de que dice el paciente, cada gesto, cada maniobra que hace el paciente es una señal y puede ser una señal muy importante en el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de aprovecharse todas las señales que dé el paciente para poder llegar rápido al diagnóstico. De hecho, que la observación hay que saber observar. Hay que saber observar, hay que saber inspeccionar al paciente antes de tocar al paciente, ¿verdad? No solamente la cara, sino que también después por cada aparato o sistema. Después viene la palpación, que en otra unidad ya hemos explicado en qué consiste. La percusión viene primero, acá está un poquito inverso, ¿verdad? Pero la percusión es el tercer lugar que lo vamos a hacer, y luego de la escultación. La escultación es lo último que se hace. Eh, Siempre hay que tener este orden para tener digamos, una organización mental de lo que vamos a hacer, porque si no como dice vulgarmente, nos abatatamos todo y no sabemos por dónde empezar. ¿Qué le hago primero? ¿Qué le hago después? Entonces, tenemos un orden, inspeccionamos al paciente, palpamos al paciente, percutimos y luego lo ocultamos. Entonces, todo nos parece ya sincronizado en lo que vamos a hacer, y eso también nos permite a nosotros no estar nerviosos frente al paciente, porque lo peor que uno puede demostrar frente al paciente es estar inseguro o nervioso, ¿verdad? Entonces, a nosotros mismos nos beneficia también esa seguridad, eh, estar seguro de lo que vamos a hacer, saber lo que vamos a hacer y saber para qué vamos a hacer. Y eso también demostrar frente al paciente es beneficioso no solamente para nosotros, sino que para él también o para ella también, porque el paciente se siente seguro o segura, y bueno, eso mejora una relación, mejora la entrevista. Inclusive puede mejorar el tratamiento, digo bien, ¿verdad? Porque el paciente, cuando confía en uno, digamos que hace al pie de la letra su tratamiento. Cuando no confía en uno, medio que duda de su tratamiento, ¿verdad? Y lo que nosotros buscamos justamente es que el paciente haga su terapéutica apropiada, ¿verdad? Entonces, puede mejorar la entrevista, puede mejorar el tratamiento, incluso puede mejorar esa relación médico-paciente o relación examinador-paciente, para que en las próximas consultas el paciente se sienta cómodo y pueda venir nuevamente a seguir su evolución y su tratamiento a largo plazo, ¿verdad? Bueno, percusión viene en tercer lugar, y por último la auscultación del paciente. Siempre tenemos que tener en cuenta
eh, la posición del paciente, inclusive cómo entra a la consulta, cómo camina ese paciente. También ver si no hay una posición antálgica, es decir, una posición que adopta el paciente para tratar de que no le duela algo, es decir, una posición ante el dolor. Hay muchos pacientes que tienen alguna posición ante el dolor. También vamos a ir hablando también del decúbito, es decir, la posición que adopta el paciente al acostarse. También les vamos a hablar un poquito de las facies, es decir, los tipos de facies que hay, la expresión que presenta el paciente en la cara. Vamos a hablar un poquito de la conciencia, el estado psíquico, ¿verdad? La nutrición, un poco de la piel, del sistema linfático, pulso arterial, respiración, temperatura y presión arterial. De todos estos temas, todos estos ítems vamos a estar hablando en esta parte y para que se pueda entender bien cómo se hace el examen físico. La posición es sencillamente la postura que tiene el paciente, ya sea estando de pie o estando acostado. Eh, Cuando hablamos, generalmente nosotros hablamos de decúbitos, ¿verdad? Cuando el paciente está acostado, el decúbito puede ser de tres tipos. Puede ser decúbito dorsal, cuando el paciente está acostado boca para arriba, vamos a mostrar enseguida imágenes de eso. El decúbito ventral o prono, cuando el paciente está acostado boca para abajo. Y el decúbito lateral, que puede ser izquierdo o derecha, ¿verdad? Generalmente, eso es cuando el paciente está acostado, hablamos de decúbito, ¿verdad? Pero cuando el paciente está de pie, generalmente el paciente debería tener una postura erecta, no balanceado ni en sentido anterior ni en sentido posterior, debería estar recto, erecto y por supuesto poder caminar según la voluntad, ¿verdad? Hay enfermedades que eh, afectan a la marcha. Hay una enfermedad, la CD, por ejemplo, presenta una marcha en guadaña en la cual el paciente va como un gancho, digamos, disponiendo la marcha del miembro afectado. Y tenemos la marcha parkinsoniana, que también vamos a hablar enseguida de eso, ¿verdad? Existen patologías que básicamente generan un tipo de marcha, ¿verdad? Acá tenemos los tres tipos de cúbitos. El dorsal, como dijimos, eh, vemos el paciente está acostado, la espalda recta, en la cual vemos que los talones, el sacro, el codo, el omóplato y la cabeza son los que hacen contacto pleno, no así la parte poplitea con la camilla, con la cama, y el paciente está acostado un poco hiperextendido, con una extensión del cuello, acostado boca para arriba. El decúbito prono o ventral es lo contrario, ¿verdad? El paciente, digamos, está acostado boca para abajo y tenemos algunas estructuras también que hacen contacto con la camilla y el decúbito lateral, ya sea izquierdo o derecho, es el decúbito en el cual el paciente se acuesta de costado, ¿verdad? Tenemos algunas posiciones eh, que se tienen en cuenta, posiciones, acá por ejemplo vemos una posición antálgica, el paciente se pone de esta forma para evitar el dolor, o sea, para que cese el dolor. Hay veces, hay posiciones en la cual el paciente disminuye su dolor o cesa su dolor, por lo tanto son posiciones antálgicas. La posición parkinsoniana, como vemos acá, esta es una persona que tiene Parkinson, en la cual hay una flexión lumbar en sentido anterior. Los brazos van hacia atrás, extendidos. Hay una flexión en sentido anterior también de la rodilla. Hay una flexión en sentido posterior de la región coxal y una hiperextensión en sentido anterior de lo que es el cuello y la región cefálica, ¿verdad? Esta es la posición típica de la persona parkinsoniana, en la cual existe un balanceo en sentido antero-posterior al caminar, ¿verdad? El paciente parece que se va a caer hacia adelante cada vez que camina, ¿verdad? Es típico del paciente parkinsoniano, en la cual hay también un aspecto robotizado. El paciente no puede girar, por ejemplo, eh, no puede dar la vuelta y girar como lo hacemos normalmente nosotros, sino que está todo como duro, ¿verdad? Está todo robotizado, como lo hace el robot, ¿verdad? La posición ginecológica, también llamada posición de litotomía, de hecho que se hace con las piernas extendidas y las rodillas flexionadas hacia arriba en sentido superior para exámenes ginecológicos, evidentemente vaginales y también para
litotomías. La posición de Trendelenburg, hay dos posiciones de Trendelenburg, la básica y la invertida. La posición de Trendelenburg se hace sobre todo en pacientes traumatizados o en pacientes que tienen shock, ¿verdad? Se hace justamente, se sobreleva la cama en una posición de 45 grados, en la cual la cabeza está hacia abajo y los miembros inferiores están hacia arriba para que la circulación, digamos, llegue al cráneo. Entonces, esta es la posición de Trendelenburg básica. Lo invertido sería lo contrario, la cabeza hacia arriba y los pies colgando. Eso sobre todo es para hacer intervenciones quirúrgicas craneofaciales, ¿verdad? Entonces, la invertida sería lo contrario, la cabeza hacia arriba y los pies hacia abajo, ¿verdad? Lo contrario a esto. Esa es la Trendelenburg invertida. La posición de Fowler, digo bien, eh, se pone, hay dos posiciones de Fowler, la Fowler clásica y la semi-Fowler. La diferencia está sencillamente en el ángulo en la cual se pone, digamos, la cama, la cabecera de la cama. La de Fowler es la posición en la cual al paciente se le acuesta en con la cabecera levantada a 45 grados, como estamos viendo en este caso, y se le apoya una almohada debajo de la rodilla, a la región de la cadera, a la región glútea, para que el paciente se pueda apoyar sobre esa almohada. Y generalmente se le pide al paciente que extienda o que flexione la rodilla. Eh, Muchas veces se hace esto en enfermedades respiratorias o en enfermedades cardíacas, ¿verdad? En pacientes cardíacos o con algún tipo de afección respiratoria se les pide que adopten esta posición de Fowler. Pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o edema de agudo de pulmón también se les da este tipo de posición. Y la posición de Fowler, de semi-Fowler, es sencillamente lo mismo que esto, pero la cabecera un poquito más, menos elevada, ¿verdad? Sería una posición más de 60 grados, sería la de semi-Fowler. Sin embargo, la de Fowler es la que estamos viendo en esta imagen, en la cual la angulatura es de 45 grados, es decir, una cabecera alta, cabecera semi levantada. Y esto es muy importante que el examinador, eh, digamos que tiene que notificar esto, tiene que ordenar esto en estos tipos de pacientes que estamos hablando. Hay también dos o más posiciones realmente, pero vamos a hablar de dos más. La posición de Rose, en la cual el paciente se encuentra acostado en forma, digamos que en forma de cúbito dorsal, toda la espalda recta, totalmente en forma recta, pero la cabeza colgando. Generalmente bueno, si supongamos esto sea la espalda del paciente y la cabeza del paciente va a ir un poco colgando, ¿verdad? En ese caso se usa para pacientes que van a ser intervenidos, ya sea la parte respiratoria o la parte, lo que tiene que ver con la parte digestiva, ¿verdad? Y tenemos también la posición genupectoral, en la cual el paciente hace una genuflexión, o sea, se arrodilla y el pecho apoyado, el torso, el tórax apoyado a la cama, ¿verdad? Generalmente esa posición se utiliza para intervenciones que van a ser, por ejemplo, las intervenciones rectales, por ejemplo, ¿verdad? Genupectoral. Y la posición de Sims, voy a escribir cómo se escribe Sims, es una posición en la cual el paciente eh, tiene un decúbito lateral izquierdo, en la cual el paciente extiende la pierna derecha, extiende también el brazo derecho puede apoyarlo como si fuera una almohada a la cabeza, puede extender la pierna, digo, el brazo izquierdo, y lo que flexiona va a ser la pierna izquierda, o sea, el miembro izquierdo. Es decir, uno de los miembros inferiores va a estar flexionado, el otro va a estar extendido, y los dos miembros superiores van a estar extendidos también, ¿verdad? Es decir, de los cuatro miembros, tres van a estar extendidos y un solo miembro va a estar flexionado. ¿Cuál es el miembro que se flexiona? El miembro que se flexiona es el miembro inferior del lado al cual el paciente está en decúbito. Es decir, si el paciente se inclina hacia la izquierda, se acuesta hacia la izquierda, si tiene un decúbito lateral izquierdo, pues entonces la pierna izquierda es la que va a estar flexionada. Si el paciente se
acuesta hacia su lado derecho, es la pierna derecha la que va a estar flexionada. Entonces, de esa forma, entonces se puede hacer la posición de signo. También es muy importante saber cómo el paciente camina, evaluar la marcha, evaluar la deambulación, ver no solamente cómo camina, sino cómo se sienta, cómo se incorpora también es muy importante, cómo controla los movimientos y, por supuesto, no solamente cómo camina, sino cómo coordina esos movimientos, ¿verdad? Cómo gira, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, si puede caminar según su voluntad, si puede ir en forma recta, si puede caminar en forma recta, porque hay patologías que también afectan la disposición de la trayectoria del cual el paciente camina. Hay pacientes que caminan, o sea, caminan, la dinámica de caminar lo hacen normalmente, pero no caminan en forma recta, no pueden caminar. A medida que van caminando, van girando sin la voluntad del paciente, van girando hacia uno de los lados. Evidentemente, tienen alteración del equilibrio, ¿verdad? También hay que tener en cuenta si el paciente se queja de dolor al caminar, eso puede deberse a un traumatismo o sencillamente puede deberse a un trastorno neuromotor, es decir, a un trastorno del sistema nervioso central que controla la función motora, o bien puede deberse también a una isquemia de los miembros inferiores. Hay un trastorno llamado claudicación intermitente en la cual los músculos inferiores, los músculos de los miembros inferiores sufren de isquemia, es decir, tienen un aporte insuficiente de oxígeno y por supuesto de riego sanguíneo. Entonces los músculos empiezan a tener falta de oxígeno y eso genera dolores al caminar al paciente, ¿verdad? Se llama claudicación intermitente y el signo semiológico de eso, el signo de eso se llama mirador de la vidriera. Es decir, es como si fuera que un paciente se va, mira una vidriera y después sigue la marcha, ¿verdad? La verdad que no es que el paciente se queda para mirar algo, se queda a descansar porque no puede seguir caminando, le duele las piernas de caminar. Entonces, el paciente descansa, reposa un rato y luego sigue caminando, ¿verdad? Por eso es que se llama signo del mirador de la vidriera. Eso es por isquemia de los músculos de los miembros inferiores. Y bueno, ya dijimos, pueden haber problemas traumáticos también, problemas articulares, es decir, problemas de artrosis, de grandes articulaciones como cadera, por ejemplo, o de medianas articulaciones como la rodilla, por ejemplo, o bien sencillamente pueden haber dolores neuromotores, es decir, una lesión a nivel de la corteza motora, a nivel de la corteza frontal, puede generar que un paciente esté, digamos, con problemas de control de los movimientos. O bien problema de equilibrio, ¿verdad? En ese caso, el problema puede ser debido a un trastorno a nivel del cerebelo, que es el órgano que controla el equilibrio, o bien del aparato vestibular, ¿verdad? Cuando hablamos del aparato vestibular nos referimos más bien a, a los oídos, ¿verdad? Que controlan también el equilibrio. Y bueno, también a otros órganos que forman el aparato vestibular. La facie, la cara, es muy importante mirar, por supuesto, ¿verdad? La expresión fisionómica, a qué tipo de expresión muestra el paciente y también, por supuesto, la coloración de la cara. Eh, Eso es muy importante porque muchas veces mirando la cara uno ya tiene el diagnóstico hecho. Porque existen facies características de una enfermedad. Facies patognomónicas, es decir, que son propias de una enfermedad. Uno mira la cara del paciente, ve los rasgos del paciente, los rasgos determinados de la cara del paciente o la coloración del paciente y el diagnóstico ya está hecho. Bueno, o prácticamente hecho. Eso, por supuesto, a la clínica hay que apoyarlo con los estudios de laboratorio y los estudios de imágenes, pero prácticamente el diagnóstico está hecho, 90% hecho el diagnóstico, ¿verdad? Sencillamente sin hacer ninguna otra maniobra, solamente mirando al paciente, ¿verdad? Y vamos a ver justamente ahora los tipos de fases que hay. La fase hipocrática, en la cual vemos ojera, en la cual vemos el paciente eh, anémico y con una desnutrición marcada. Esta fase también es llamada fase premortem. Muchos de estos pacientes que están agonizando presentan este tipo de fase llamada hipocrática. La fase febril, en la cual vemos bastante sonrojación en la cara del paciente, sobre todo en la región maleolar,
en la región del tabique, en la región nasal y también en la región periorbitaria. Y por supuesto también podemos encontrar enrojecimiento a nivel de la órbita, a nivel de los ojos, ¿verdad? Facie febril. Por supuesto que esto nos indica que el paciente puede tener fiebre. Por supuesto que después hay que hacer la medida de la temperatura para saber si realmente el paciente tiene fiebre, ¿verdad? Y la fase mongólica en la cual vemos aumento del músculo de la lengua, glosoctosis, ¿verdad? Y los rasgos mongólicos, ¿verdad? Vamos a decir así, ¿verdad? Con los ojos estirados y la nariz hipodesarrollada, ¿verdad? Entonces, la fase generalmente mongólica, pero que generalmente es asociado al síndrome de Down, es decir, la trisomía del par 21. La fase del Cushing, ¿verdad? La enfermedad de Cushing, o comúnmente llamado síndrome de Cushing, presenta una cara en forma de luna llena, una cara redonda, pero bastante en forma redondeada, en cara de luna llena. También encontramos aumento de edema eh, en el dorso, se llama jiba de búfalo, aumento también del edema a nivel cervical, cuello corto, cara bastante redondeada, en cara de luna llena, dijimos ya, ¿verdad? Edema periorbitario y poca expresión, ¿verdad? Esto es la fase típica de un paciente que tiene una enfermedad llamada síndrome, enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing, que generalmente es debido a el exceso, muchas veces es debido al exceso de corticoides y bueno, debido a trastornos que tienen que ver con la glándula suprarrenal. El aspecto tísico viene de tuberculosis, es decir, paciente con tuberculosis que presenta un aspecto desnutrido, pero no por la poca alimentación, sino por la desnutrición que genera la enfermedad llamada tuberculosis, en la cual también no solamente encontramos a un paciente desnutrido, sino que también con tiraje. Es decir, se ven los músculos intercostales cuando el paciente respira. El paciente respira y se ve que se contraen los músculos intercostales y también los músculos escalenos. Tiraje intercostal y tiraje supraclavicular. Es decir, estos músculos no se deberían notar a simple vista cuando el paciente respira. Pero en este caso el paciente tiene bastante esfuerzo para respirar por la patología de base, que es la tuberculosis. Entonces eso genera a que el paciente tenga un tiraje, tenga un esfuerzo sobremarcado en los músculos intercostales y también en los músculos escalenos, que son los músculos supracostales, supraclaviculares, digo bien. Entonces hablamos de tiraje supraclavicular y tiraje intercostal. Además se ven perfectamente las costillas, ¿verdad? La fase anémica, bueno, la fase pálida, aunque no solamente nosotros podemos ver fase pálida en la cara, sino que también fase pálida eh, en los lechos ungueales, es decir, en los dedos, ¿verdad? Uno puede ver esto, aunque mirando nomás no podemos hacer el diagnóstico de anemia. El diagnóstico de anemia es un diagnóstico clínico laboratorial, es decir, yo puedo mirarle al paciente y bueno, lo veo pálido, pero tenemos que tener en cuenta que existen pacientes que son albinos, que tienen este tipo de piel bastante hipopigmentada, es decir, con poca melanina, son muy blancos, y bueno, hay pacientes nórdicos o de diversas regiones, ¿verdad? Que son bastante blancos, ¿verdad? Es decir, no vamos a guiarnos sencillamente por la coloración de la piel para hacer un diagnóstico de anemia, aunque esto nos puede orientar hacia un grado de anemia, ¿verdad? Porque la anemia es un diagnóstico clínico laboratorial. Esto nos puede orientar, pero la anemia se diagnostica por laboratorio con la concentración de hemoglobina, ¿verdad? Concentración baja de hemoglobina. Y la fase depresiva, un paciente que está deprimido o depresivo, es un paciente que tiene bastante ojera, un paciente angustiado, ¿verdad? Que tiene, que no duerme durante las noches, ¿verdad? Y un paciente que está bastante angustiado y una fase de tristeza, vamos a decir así, ¿verdad? La fase asimétrica en la cual vemos perfectamente que hay una desviación de la comisura labial hacia uno de los dos lados. Es decir, cuando hablamos de simétrico significa que la mitad es igual, la mitad de una región es igual a la otra mitad, ¿verdad? Acá, por supuesto, vemos que la mitad de este lado no es igual a la de este lado.
La fase anémica, como ya dijimos, es la pérdida del color rosado normal, es decir, la palidez de piel y de mucosas también, ¿verdad? Porque inclusive la mucosa es más importante, nos da un rasgo más anémico que la piel sencillamente. ¿Por qué? Porque muchas personas son blancas de por sí, pero cuando la piel, perdón, digo, cuando los labios presentan una hipocoloración, es decir, una palidez en las mucosas, evidentemente ya el diagnóstico está casi hecho, ¿verdad? Que esto es anemia. Porque en la piel, bueno, hay muchas personas que tienen este tipo de piel, pero este tipo de labio, digamos, hipopigmentado no es normal, ¿verdad? Y por supuesto, si encontramos una hipopigmentación también en la mejilla, por dentro de la mejilla me refiero, ¿verdad? Y en la lengua también. Y también si encontramos palidez en la uña, o sea, en el lecho unguial, en los dedos, bueno, eso es, ya no es prácticamente, no hay tantas dudas, ¿verdad? Que el paciente tenga anemia, aunque, como digo, siempre ese debe ser apoyado por el diagnóstico de hemoglobina, concentración de hemoglobina. La fase urémica, pacientes que tienen problemas renales, generalmente una insuficiencia renal aguda e inclusive la crónica con mayor énfasis, genera un acúmulo de residuos como la urea, como la creatinina, y genera una fase característica como es la fase urémica, en la cual el paciente se ve todo medio pálido, medio amarillento, ¿verdad? Entre ambos colores, digamos, y tiene totalmente, está hinchado, sobre todo donde encontramos hinchazón en la cara y también a nivel de los párpados. Tiene un edema palpebral, es decir, la cara hinchada, pero sobre todo los párpados hinchados. Es famoso, es típico de todos los pacientes que no orinan o que orinan poco, ¿verdad? Están todos hinchados, no solamente acá, sino que también los miembros inferiores están hinchados, pero a nivel de la fascia podemos ver hinchazón eh, facial, ¿verdad? Y sobre todo a nivel palpebral, es decir, alrededor de los párpados y también a nivel de los labios. Los labios hinchados, bueno, es una señal, es un toque de alerta que el paciente puede tener algún tipo de toque o de problema renal. Y la fase que presenta es la fase urémica. La fase hipotiroidea, los pacientes que tienen problemas de tiroides, en la cual tienen eh, hormonas tiroideas disminuidas, eh, es decir, por debajo del valor normal, presentan una cara, digamos, inexpresiva, una cara de eh, opaca, también es redonda, ¿verdad? También hay un pequeño edema a nivel palpebral, no tanto como el edema del urémico, ¿verdad? De la fase urémica, aunque no hay edema, eh, no hay edema en la comisura labial, no hay edema labial, que sí había en la fase urémica, y sobre todo una fase inexpresiva, una fase en la cual de indiferencia podemos decir también, ¿verdad? Eh, Presentan estos tipos de pacientes. Los cabellos también pueden estar secos, ¿verdad? Eso también es característico del hipotiroidismo. Y antagonizando a lo que vamos a ver ahora. Totalmente contrario a lo que vamos a ver ahora, que es el hipertiroidismo, ¿verdad? Totalmente lo contrario. Un paciente en la cual vemos, en la cual los cabellos están totalmente húmedos, puede haber pérdida de pelo, ¿verdad? Esa fase es la fase hipertiroidea. Y lo más característico que es el esoftalmo. Esto se llama esoftalmo. Ojos que van a salir, parece, ¿verdad? Eso es hacia afuera. Talmos viene de ojo, ¿verdad? Ojos saltones. Vemos que, evidentemente, esto es lo normal, la oftalmía normal, la euftalmía, y esto es la exoftalmía, ¿verdad? Acá vemos perfectamente que mirando al paciente en un perfil lateral vemos que el paciente tiene unos ojos saltones, eso se llama esoftalmía y eso es característico del paciente con hipertiroidismo, por lo tanto se llama facie hipertiroidea. Ahí vemos la diferencia, ¿verdad? El hipertiroidismo versus el hipotiroidismo. Paciente con una fase indiferente. O sea, no es que el paciente esté indiferente a la situación en especial, ¿verdad? Sino que nos muestra una cara expresiva. Esto también es muy parecido al paciente parkinsoniano, ¿verdad? Aunque vamos a ver la diferencia enseguida. Que el paciente parkinsoniano es
presenta una cara de póker. Como dicen vulgarmente, parece que no le importa nada, ¿verdad? Bueno, más o menos así también es la fascia hipotiroidea. Poca expresividad. Sin embargo, la fascia hipertiroidea, en la cual no hay parpadeo, el paciente casi no parpadea, es una mirada brillante, una mirada totalmente directa, sin parpadear y unos ojos saltones, ¿verdad? Entonces, típico del esoftalmos, y eso es la fascia hipertiroidea versus la fascia hipotiroidea. Hipertiroidismo versus hipotiroidismo. La fascia lúpica, en la cual lo que nosotros vemos es básicamente una erupción malar. ¿Por qué malar? Porque es la región de la mejilla, en la cual parecen unas alas de mariposa, ¿verdad? Y solamente a este nivel vemos eh, una erupción, pero atención que dice erupción, no enrojecimiento nada más. Enrojecimiento uno puede tener por una insolación, ¿verdad? Generalmente nosotros estamos expuestos al sol, podemos tener un enrojecimiento a este nivel, caluroso por supuesto, ¿verdad? Pero en este caso no es un enrojecimiento, es una erupción. Son como unos granitos, es diferente a una insolación. Además que esto al tacto no es caluroso, esto al tacto es un tacto normal, ¿verdad? Si vos le tocas al paciente no tiene, digamos, ningún aumento de temperatura que sí habría en una insolación, ¿verdad? Entonces, estos son eritemas que aparecen en la región malar, eritemas que a veces también generan escamas o bien a veces pápulas. Y esto es típico de la enfermedad llamada lupus eritematoso sistémico, abreviado LES, L-E-S. Entonces vos mirá y bueno, esto ya es prácticamente hecho el diagnóstico, ¿verdad? Por supuesto que después hay que hacer otros estudios como los estudios reumatológicos, los anticuerpos que son específicos a los marcadores que son específicos del lupus, por laboratorio, por supuesto, me refiero, pero esto uno mira y bueno, esto es lupus hasta demostrar lo contrario, hasta que el laboratorio te diga no, ¿verdad? Entonces, esto es típico de la enfermedad de lupus eritematoso sistémico y la fase se llama fase lúpica. Bueno, una vez que nosotros hacemos la examinación de la cara, de la fascie, es importante evaluar la función cognitiva, la función nerviosa. Y bueno, una de las mejores formas de evaluar eso es evaluando la memoria. Es decir, la capacidad que tiene una persona de retener información antigua, información reciente o de acumular nueva información. Y vamos a ver entonces de qué forma se hace. Generalmente hay un test que se llama mini mental, en la cual yo puedo evaluar el grado de memoria o el grado de básicamente también de lucidez que tiene esa persona para evaluar también básicamente cómo está la función eh, neuronal, la función nerviosa. Aunque también tenemos el Glasgow, que vamos a hablar en otras unidades, en la cual yo puedo evaluar también el grado de lucidez de una persona. Bueno, ¿cómo yo puedo evaluar la memoria? Puedo evaluar de tres formas. Puedo evaluar los hechos anteriores. Bueno, evalúo, por ejemplo, preguntándole al paciente sobre fechas importantes, por supuesto. Ahora no le voy a preguntar fechas así que uno es difícil de recordar, pero fecha importante, ¿verdad? Uno no, pero le puede preguntar sobre su cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo naciste, verdad? Son fechas que uno debería recordar. Número de cédula ya no tanto, ¿verdad? Es decir, hay personas que no se acuerdan de su número de cédula, aunque, bueno, es algo básico. Sobre fecha de cumpleaños o sobre cuándo es la Navidad, por ejemplo, ¿verdad? Esas preguntas, por ejemplo, yo creo que son básicas. Hechos anteriores o sobre la familia, dónde estudió, dónde nació, dónde trabajó, bueno, o fechas nacionales, aunque hay muchas personas que no saben cuándo, o sea, no saben cuándo es feriado o qué se conmemora en un feriado, ¿verdad? Pero son fechas importantes que uno debería recordar. También hechos recientes. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste en este día? Eh, ¿Qué hiciste recién, verdad? De dónde viniste, ¿verdad? Cosas que son totalmente recientes o a qué hora tenía que venir ese paciente a la entrevista, ¿verdad? Entonces, esos eh, son test que uno puede, son preguntas que uno puede hacer para evaluar la memoria reciente. Y
La capacidad de aprender cosas nuevas, en la cual se le dice al paciente 3 objetos para que memorice al paciente. Por ejemplo, perro, casa, mesa. En ese orden. Perro, casa, mesa, ¿verdad? Se le pide al paciente que memorice esos 3 objetos en ese orden. Perro, casa, mesa. Y después de hablarle un poco al paciente, eh, después de una entrevista, ¿verdad? Se le pide al paciente que diga esos 3 objetos, perro, casa, mesa, ¿verdad? Entonces el paciente tiene que ser capaz de memorizar y de decir esos 3 objetos en ese orden en el cual se le, eh, se le instruyó al paciente. Hay también, por supuesto, formas de evaluar la cognición, las funciones cognitivas superiores, por ejemplo, el pensamiento abstracto, en la cual yo puedo ver, por ejemplo, qué semejanzas, qué diferencias hay entre un objeto y otro, ¿verdad? Citar semejanzas entre un pensamiento y otro, o las diferencias, o un proverbio, ¿verdad? O bien puedo pedirle al paciente que me haga, digamos, la gramatización, que me conjugue un verbo, ¿verdad? Esos son pensamientos abstractos. Cálculo aritmético, no hace falta que yo le pida al paciente que me haga operaciones matemáticas muy complejas como radicales, como cosenos, tangente, cotangente, eso son operaciones muy complicadas ya, las operaciones trigonométricas, por ejemplo. Pero sencillamente le puedo pedir al paciente que me sume, que me reste, ¿verdad? Operaciones sencillas. Las 4 operaciones matemáticas le puedo pedir al paciente que me haga sumar 10 más 10, por ejemplo, ¿verdad? Esos son cálculos en la cual yo puedo evaluar la función cognitiva, aritméticamente hablando, y la capacidad artística, la capacidad de reproducir o de copiar un dibujo, en la cual yo le pido al paciente que me dibuje, por ejemplo, ahí como estamos viendo en el ejemplo, un reloj con sus punteros y que el paciente trate de dibujar eso. Y bueno, veremos más o menos qué qué tanta capacidad tiene el paciente de hacer digamos, una representación de ese objeto, ¿verdad? Cuanto más parecido, bueno, podemos evaluar que el paciente tiene, digamos, digamos, una praxis, una capacidad de interpretar, ¿verdad? Cuanto menos parecido al objeto original, podemos evaluar que el paciente puede tener inclusive una encefalopatía, una enfermedad del encéfalo, que puede ser inclusive debido a enfermedades metabólicas como la cirrosis, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, también podemos evaluar ciertos eventos psicológicos como la confusión. El paciente, por ejemplo, puede estar nubilado, puede, digamos, no saber dónde está o qué día es hoy, por ejemplo, aunque muchos, eso nos pasa también, ¿verdad? La fecha nos podemos olvidar, pero no el día, básicamente, ¿verdad? El espacio, el tiempo, es decir, hay que buscar la orientación o hay que buscar saber qué tanto orientado está el paciente en el tiempo y espacio. También, por supuesto, reconocer objetos, darle, por ejemplo, objetos a un paciente, un lápiz, un bolígrafo, y preguntarle qué es esto, ¿verdad? Por más que parezcan preguntas medio ridículas, es importante que el paciente eh, sepa reconocer esos objetos para saber qué tanto está confuso o no el paciente, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que el paciente debe tratar de identificar a sus familiares, ¿verdad? Hay pacientes que sí están bastante confusos, pacientes que han vuelto de un coma, por ejemplo, ¿verdad? Que le va a costar un poco reconocer a sus familiares. Y bueno, también hay que tener en cuenta identificar el delirio en un paciente. El delirio, ¿qué es lo que es? La desconexión de la realidad, en el cual el paciente empieza a decir ideas incoherentes. Eh, por ejemplo, un paciente puede tener ilusiones, puede decir, por ejemplo, eh, que esa persona es Hitler o Napoleón Bonaparte y que, bueno, no sé, digamos que yo ahora voy a conquistar el mundo generando una guerra mundial, la 10ª guerra mundial, o así. Puedo decir cosas que no tengan sentido, ¿verdad? Esas son las ilusiones que son parte, digo bien, del delirio. O también
el paciente dentro del delirio puede presentar alucinaciones, es decir, viendo lo que se llaman los estímulos sensoriales visuales, llamados fosfenos, es decir, el paciente puede ver lucecitas que no existen en la realidad, o bien puede escuchar vocecitas que no existen también en la realidad, llamados acúfenos. Los fosfenos y los acúfenos son alucinaciones que el paciente presenta que no existen en la realidad, ¿verdad? O bien, eh, el paciente puede decir que le gira todo alrededor, ¿verdad? Que gira el mundo, ¿verdad? Esas son también alucinaciones que puede presentar el paciente y que son partes del delirio. Y la psicosis sencillamente ya vendría a ser cuando el paciente tiene una desorganización totalmente del pensamiento, del juicio crítico, y cuando no está, digamos, relacionado el pensamiento que tiene con la realidad. La demencia, que es más bien eh, evaluable en pacientes seniles, en pacientes ancianos, aunque puede haber en cualquier edad, pero es más frecuente en los pacientes ancianos, en los de la tercera edad, básicamente está relacionado con la falta de memoria, es decir, evidentemente los hechos recientes pueden perderse, de hecho que hay una enfermedad llamada Alzheimer en la cual el paciente recuerda básicamente ciertos hechos más antiguos, pero pierde, digamos, la memoria reciente. Se acuerda de qué hizo hace 50 años, pero no se acuerda lo que hizo hoy, por ejemplo, ¿verdad? Eso es típico de la enfermedad de Alzheimer y puede estar asociado a la demencia. Y también, básicamente, dentro de la demencia pueden haber eventos psicóticos, delirios, es decir, alucinaciones, eh, paranoias también, ¿verdad? Eh, digamos, eventos de síndrome de persecución, ¿verdad? Eso puede estar presente también de la demencia. Y depresión, ¿verdad? Todo eso forma parte de la demencia. El delirio ya hablamos, ¿verdad? El delirio es sencillamente la disociación de la realidad y la formación de eventos o actividades que no tienen nada que ver con el juicio crítico, ¿verdad? La constitución de la persona, según la morfología, es muy importante. Eso también evalúa el estado nutritivo de esa persona. Hay tres tipos de constituciones, la mesomorfa, la ectomorfa y la endomorfa, ¿verdad? La mesomorfa es la normal, ¿verdad? La constitución atlética, en la cual el paciente tiene un desarrollo armónico y proporcionado a lo que es su estatura y su edad también, y su peso. Tenemos la constitución ectomorfa, en la cual el paciente está desnutrido o asténico, es decir, con falta de vigor, con falta de fuerza, y generalmente el paciente es muy alto y es delgado, ¿verdad? Tiene extremidades largas y no tiene una buena nutrición. Generalmente el paciente está desnutrido muchas veces, aunque hay veces que el paciente no presenta desnutrición, pero está bajo de peso, ¿verdad? Y la constitución endomorfa o pícnica es la cual el paciente tiene un tórax ensanchado, una talla corta, cuello brevilíneo, es decir, cuello corto, y por supuesto muchas veces acompaña esto de sobrepeso o incluso de obesidad. Además de ver los tres tipos de constitución, es importante no solamente saber qué tipo de constitución tiene el paciente, sino que también el estado de nutrición, ya sea por exceso, sobrepeso, obesidad, o por defecto, desnutrición calórico-proteica, ¿verdad? Hay que saber qué tipo de estado nutritivo tiene ese paciente, si está desnutrido o si está con sobrepeso u obeso, o bien si está dentro del estado normal, ¿verdad? Para eso también se tiene en cuenta no solamente la observación eh, del tejido adiposo, de la masa muscular, sino que también se evalúan, digamos, gracias al índice de masa corporal, el IMC, que vamos a ver ahora. Y el IMC básicamente es digamos, es una medida de la relación que tiene la talla en relación, valga la redundancia, al peso de cada persona. Eso es diferente en el hombre, es diferente en la mujer, pero relativamente se tiene un índice para saber de cómo la persona está en relación a su contextura, ¿verdad? El IMC, el índice de masa corporal, se halla gracias a una fórmula en la cual
se tiene en cuenta un cociente entre el peso y la altura en cuadrado, o sea, la altura al cuadrado, digo bien, en centímetros. Es decir, el paciente generalmente puede hallar su estatura en metros y eso multiplica por sí mismo, ¿verdad? O lo eleva sencillamente al cuadrado. Es decir, 1,70 por 1,70. Ese resultado de 1,70 por 1,70 se coloca aquí como denominador de este cociente y como numerador va el peso en kilogramos. Por decir un ejemplo, ¿verdad? 70 kilos dividido el resultado de 1,70 por 1,70. Es decir, yo tengo que hallar primero la altura en al cuadrado, 1,70 por 1,70, memorizo eso o anoto en algún lado y después divido por el peso. El peso realmente dividido por la altura. El peso es el numerador. La altura al cuadrado en metros es el denominador. No es que yo voy a hallar 1,70 por 1,70 y voy a dividir por el peso. No, yo voy a anotar esto y después divido el peso dividido la altura al cuadrado. Es decir, el resultado que me salió de ese ejemplo, ¿verdad? De 1,70 por 1,70. Y bueno, una vez que yo hallo eso, ahí tengo, digamos, el índice de masa corporal, que es relativo realmente. Es relativo porque una persona de 100 kilos muchas veces eh, puede ser una persona obesa, una persona de 1,70 que tenga 100 kilos de peso. Puede ser una persona obesa, si vamos a guiarnos por esto, ¿verdad? Pero también esa persona puede ser atlética, es decir, puede tener, digamos, gran cantidad de masa muscular y es por eso que tiene esa cantidad de peso. Es decir, esto es relativo nada más. Eso no es, yo no puedo identificar más bien esto, el estado nutricional según esto, porque yo puedo, yo puedo tener el caso de un paciente que realmente su peso es debido a su grasa o bien su peso sea debido a su masa muscular, en el caso de los físico-culturistas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto es algo relativo, pero que puede orientar hacia el estado nutricional, ¿verdad? Eh, para orientar al estado nutricional, no solamente se toma en cuenta esto, sino que también la medida de la muñeca, de la circunferencia de la muñeca, y también de la circunferencia abdominal. Eso es más, digamos, específico que esto, ¿verdad? La medida de la circunferencia abdominal en mujeres es máximo de 88 y en el varón es hasta 102. Por encima de esos valores ya se habla de obesidad y bueno, eso es, lleva a riesgo de desarrollar lo que se llama síndrome metabólico. Así que esto es sencillamente relativo, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta que es algo orientativo, algo que puede orientar hacia el estado nutricional de esa persona. Y acá tenemos, digamos, los índices, ¿verdad? Lo normal es que uno tenga entre 20 y 25 este resultado. Por debajo de 20 hablamos de delgado, aunque en algunos lados ya por debajo de 19, 18 ya uno ya puede hablar de desnutrición. De 20 a 25 o realmente 24,9 realmente es lo normal. A partir de 25 a 27, 28, algunos hablan de 27, otros hablan de 28. Hablamos de sobrepeso. Por encima de 28 o de 27, ¿verdad? En eso varían algunos índices. Ya se habla de sobrepeso y por encima de esto ya hablamos de obesidad. Por encima de 30 o 40, ahí también hay algunas diferencias, ya hablamos de obesidad mórbida. El pulso arterial es algo muy importante que hay que tener en cuenta. El pulso es la oscilación pulsátil que genera la circulación en cada latido cardíaco. Es una medida de la frecuencia cardíaca, en otras palabras, y es una medida de la circulación, cómo circula la sangre arterial, sobre todo porque la vena también tiene pulso, aunque tiene un pulso muy bajo. Las venas también poseen pulso, aunque no tanto como el arterial. Por eso es que nosotros medimos el pulso más bien en las arterias. Bueno, evidentemente el pulso depende de la dinámica cardíaca, es decir, de las contracciones que hace el ventrículo izquierdo cada vez que expulsa la sangre, cada vez que eyecta la sangre en cada sístole. Y básicamente tiene
varias características que vamos a ir viendo, ¿verdad? No solamente hay que ver la frecuencia del pulso, no solamente hay que ver el ritmo del pulso, sino que también eh, su amplitud y su dureza. Hay 4 parámetros que hay que tener en cuenta en el pulso. La frecuencia, cuántas veces se dan en un minuto, no en 30 segundos como hacen muchos o en 15 segundos como hacen otras personas. Porque algunos tratan, lo que hacen es multiplicar en 15 segundos y luego eso multiplican por 4. O hallan en 30 segundos y multiplican por 2. El problema es cuando un paciente tiene un pulso irregular. Ahí es donde no va a coincidir, digamos. Entonces, lo correcto y lo ideal es que uno palpe el pulso en un minuto y ese es el valor de esa persona, ¿verdad? La frecuencia cardíaca de esa persona. Entonces, hay que ver la frecuencia, calcularlo, calcular cuántas veces se siente el pulso de una persona en un minuto. Eso es frecuencia. Hay que ver el ritmo, si el paciente tiene un ritmo regular o ritmo irregular. Eso vendría a ser regular es cuando el pulso viene, digamos, va teniendo una sincronía estable o una estabilidad. Y el pulso irregular es cuando el paciente tiene un pulso más rápido, de repente tiene un pulso más lento, de repente un pulso más rápido, de repente un pulso más lento, ¿verdad? Eso es un pulso irregular. Eh, Hay que tener en cuenta la frecuencia, el ritmo, la amplitud, es decir, la fuerza, digamos, del pulso y la dureza, la duración de ese pulso, ¿verdad? ¿Cuánto dura? Si es largo o si es un pulso corto, ¿verdad? Es decir, digamos, la velocidad de ese pulso. La amplitud es, digamos, la altura del pulso. Si es un pulso fuerte, si se siente fuerte o se siente débil el pulso, ¿verdad? Entonces, los 4 parámetros son, a recordar, a saber, frecuencia, ritmo, amplitud y dureza. Ahora, ¿dónde se toma el pulso? En cualquier lugar accesible, cualquier arteria accesible. Lo más frecuente es el pulso radial, aunque se puede tomar el pulso de la arteria axilar, en la axila justamente, ¿verdad? El pulso femoral, en la ingle, el pulso radial, que es lo que más utilizamos, ¿verdad? En el antebrazo, en el canal en el canal radial, en el canal del pulso, ubicado anatómicamente en la tabaquera anatómica. También se puede tomar detrás de la rodilla, en el hueco popliteo, el pulso de la arteria poplitea. Incluso la arteria braquial también yo puedo tomar en el brazo, ¿verdad? El pulso. Lo más frecuente es la arteria radial, el pulso de la arteria radial. Y bueno, lo más importante otra vez es el pulso carotidio, que es el pulso que desaparece último en un paciente que fallece, ¿verdad? Si yo puedo saber si un paciente está con signos vitales tomando el pulso carotidio, no los otros pulsos, porque el carotidio es el último que desaparece. Si hay todavía pulso carotidio, significa que el paciente está con signos vitales todavía, ¿verdad? Puede ser que desaparezcan los otros pulsos, pero si el paciente tiene pulso carotidio, tiene todavía circulación. Estos son todos los lugares donde se puede tomar el pulso. Acá vemos, ¿verdad? Inclusive también en la arteria temporal también se puede tomar el pulso acá, en la región temporal, territorio de la temporal superficial, el carotidio, como ya dijimos, en el cuello, el radial, en el antebrazo, el braquial o humeral, cerca del pliegue del codo, 2 dedos por encima del pliegue del codo, y bueno, la femoral en la región de la ingle, la poplitea detrás de la rodilla, en el hueco popliteo, inclusive la arteria pedia también es palpable a nivel del maleolo tibial, y también la tibial posterior, cercano al tobillo, ¿verdad? Todos son los lugares, la radial, perdón, la axilar también que se puede palpar acá, en el hueco axilar. Todos son los lugares donde se pueden palpar, donde se puede palpar el pulso, ¿verdad? Como dijimos, esto es importante, la forma, evaluar la forma de la onda, la amplitud, si es, si es muy fuerte, si está aumentado, si está débil o disminuido, y bueno, si está normal, vamos a decir, también vamos a ver enseguida los tipos de pulso, la frecuencia y el ritmo, ¿verdad? Ya vimos recién eso, ¿verdad? La frecuencia normal del pulso es de 60 a 100.
Cuando tenemos, acá dice 60-85, pero realmente es hasta 100. Por encima de 100 hablamos de taquicardia, por debajo de 60 hablamos de bradicardia. Y tenemos algunos tipos de pulsos característicos y que sobre todo se dan en ciertos tipos de enfermedades que vamos a ir hablando un poquito. El pulso digeminado, voy a tratar de dibujar un poquito los tipos de pulsos que hay. El pulso digeminado es el tipo de pulso que se da de esta forma, ¿verdad? Un pulso, generalmente después de un pulso hay un reposo, ¿verdad? Y luego vuelve a aparecer un pulso, ¿verdad? En el caso del digeminado, hay una extrasístole, vamos a decir así, en el pulso. Es decir, es un pulso que rápidamente se acompaña de otro pulso. Es como como la jiba de un búfalo, ¿verdad? Como una lomada, como dos lomadas vendrían a ser, ¿verdad? Generalmente el pulso debería ser de esta forma, ¿verdad? Un pulso, un reposo y luego otro pulso, ¿verdad? Sin embargo, acá vemos que rápidamente un pulso ya es acompañado de otro pulso. Es como un doble pulso, un dipulso, ¿verdad? O un bipulso, por eso que habla de bigémino, bigeminado. ¿En qué caso se da este tipo de pulso? Este pulso bigeminado es típico de las cardiopatías, cualquier tipo de cardiopatía, sí, cualquier enfermedad cardíaca, sobre todo las enfermedades coronarias, y también en los casos de intoxicación por digitálicos, es decir, por la digoxina. Pacientes que se intoxican o en las cuales hay sobredosis de digoxina, es decir, intoxicación digitálica, también presenta este tipo de pulso. El pulso Zeller es el pulso amplio, un pulso que genera una gran amplitud, una gran altura, un pulso espigado, un pulso piramidal también se le llama, un pulso que tiene una gran altura, una gran amplitud, un pulso fuerte, amplio, pero es un pulso cortito, ¿verdad? No tiene una gran duración. Un pulso de una gran altura, fuerte, pero que dura muy poco, ¿verdad? Ese es el pulso Zeller, también llamado en pulso, también llamado, digo bien, pulso en martillo o en martillo de agua. Tiene un amplio ascenso, ¿verdad? Una gran altura, un amplio ascenso, pero un descenso rápido. Asciende ampliamente y luego desciende rápidamente, ¿verdad? Dura muy poco y ese es, por lo tanto, es llamado pulso Zeller o en martillo, ¿verdad? Es como un martillo, ¿verdad? Es rápido, es un golpe fuerte, pero corto. Generalmente, este tipo de pulso se da en la insuficiencia de la válvula aórtica, en una valvulopatía llamada insuficiencia aórtica, ¿verdad? Bueno, tenemos el pulso dicroto. El pulso dicroto es como una meseta en la cual vemos un pulso fuerte y seguidamente un pulso de un nuevo pulso ya, un pulso más de menos altura, ¿verdad? A diferencia del digeminado en la cual los dos pulsos son eh, de la misma altura, de la misma amplitud, acá vemos un pulso fuerte y un pulso débil. Y además que acá hay un espacio entre ambos pulsos. Acá, sin embargo, un pulso se acompaña ya sucesivamente de otro pulso. Acá no hay un espacio, ¿verdad? Dentro de un pulso ya se forma otro pulso, ¿verdad? El primer pulso siempre es el más amplio, el más fuerte, y el segundo pulso ya es un pulso más liviano, de menos amplitud. ¿En qué caso se da este tipo de pulso? Tenemos varias enfermedades. Por ejemplo, tenemos la fiebre tifoidea. Hay enfermedades infecciosas como esa, por ejemplo. La fiebre tifoidea o tifus. También tenemos la meningitis, o sea, la inflamación de las meninges. También en los grados de ictericia. Cualquier tipo de ictericia, es decir, cualquier tipo de hepatitis que curse con ictericia también genera este pulso dicroto. Y también en cualquier convalecencia de cualquier enfermedad infecciosa. Cuando una enfermedad infecciosa va disminuyendo su grado sintomatológico, cuando va disminuyendo, cuando se va en su estado de convalecencia, también puede aparecer este pulso llamado dicroto. El pulso filiforme es un pulso rápido, pero
débil, de poca amplitud. Es decir, un pulso que apenas se siente, pero es un pulso rápido, ¿verdad? Pulso rápido, pero muy poco amplio. Es un pulso que si uno le siente al paciente, se siente allá en el fondo, se siente como un pulso rápido, pero débil, o sea, de poca amplitud. ¿En qué caso se da este tipo de pulso? Este tipo de pulso se ve en las personas que tienen presión baja, ¿sí? En hipotensión arterial. También en las personas que están deshidratadas. Imagínense, yo puedo eh, diagnosticar deshidratación en un paciente tomándole el pulso. Porque si yo veo este tipo de pulso, yo puedo evaluar la deshidratación de un paciente, ¿verdad? También vamos a ver enseguida cómo se puede, tocando la piel, yo puedo ver la deshidratación. Además del hematocrito, que va a estar alterado en el laboratorio, yo puedo evaluar deshidratación por eso, pero tomando el pulso también yo puedo evaluar deshidratación. En hipotensión arterial, en deshidratación y también personas que han o que están teniendo un shock cardiocirculatorio, personas que han perdido mucha sangre, que están en un shock hipovolémico, que se están desangrando, tienen ese tipo de pulso rápido y débil. Este es el tipo de pulso en los pacientes que están desangrándose o que han perdido mucha sangre o inclusive que eh, sufrieron quemaduras, quemaduras amplias o quemaduras graves. Quemaduras graves me refiero a la de tercer grado y a la de cuarto grado, ¿verdad? En ese caso de pacientes yo encuentro este tipo de pulso llamado filiforme. También tenemos el pulso alternante. Vamos a ver ahora el pulso alternante, que es un pulso en la cual, como su nombre le indica, se alternan los pulsos, un pulso amplio con un pulso débil y luego un pulso amplio, un pulso débil. Ese tipo de pulso llamado alternante también es llamado pulso Traube. Voy a escribir para que uno sepa cómo se escribe. Pulso Traube, con B larga. Pulso alternante o pulso Traube. Este tipo de pulso alternante se da típicamente eh, en la insuficiencia cardíaca izquierda. En toda la patología en la cual haya una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo del corazón, se da este tipo de pulso llamado alternante o Traube y que básicamente aumenta la amplitud cuando hay una disminución del retorno venoso. En este caso, por ejemplo, acá disminuye el retorno venoso y acá aumenta el retorno venoso, porque la literatura nos dice que cuando vemos que hay un aumento del pulso es porque hay una disminución del retorno venoso. Cuando vemos que hay una disminución del pulso es porque hay un aumento del retorno venoso, ¿verdad? Entonces, por eso se da este alternado, vamos a decir así, del pulso, ¿verdad? Tenemos también un pulso llamado pulso parvus et tardus, ¿verdad? En latín, esto significa básicamente un pulso que tiene poca amplitud y un ascenso lento, ¿verdad? Ascenso lento y poca amplitud. Parvus, poco ascenso, poca amplitud me refiero, y tardus que tarda en ascender, un ascenso lento, ¿verdad? Este tipo de, de pulsos básicamente vamos a ver en todas las enfermedades en las cuales haya estenosis aórtica, es decir, tiene un pulso que básicamente es muy poco, muy poca amplitud y un ascenso lento. Es decir, a diferencia de esto, estos son pulsos rápidos. Esto vendría a ser lo mismo, pero pulsos lentos. Es decir, pulsos que voy a tratar de dibujar, pulsos lentos y de poco ascenso, ¿verdad? Lentos y de poco ascenso, ¿verdad? A diferencia de este, que es un pulso más, es también un pulso de poca amplitud, pero pulso rápido. Esa es la diferencia entre el pulso parvus et tardus y el pulso filiforme. Y el pulso paradójico, que es otro tipo de pulso, en la cual existe una paradoja, es decir, existe una coincidencia, me refiero, ¿verdad? Con algo. ¿Cómo se da el pulso paradójico? El pulso paradójico, vamos a ver que existen unos pulsos de gran amplitud seguido por un pulso de poca amplitud.
y nuevamente un pulso de gran amplitud. La pregunta es, ¿por qué se da esto? O mejor dicho, ¿cuándo se da esto? Este tipo de pulso paradójico se da de esta forma cuando le pedimos al paciente que inspire. Le pedimos al paciente que inspire y cuando inspira al paciente le tomamos el pulso y vamos a ver que en ese momento en el cual el paciente inspira, o sea, mete el aire, el paciente disminuye su amplitud de su pulso. Luego expira, o sea, saca el aire y nuevamente aumenta la amplitud del pulso. Vuelve a inspirar, metemos el aire y vuelve el paciente a disminuir su pulso, ¿verdad? Es decir, disminuye la amplitud del pulso al inspirar y aumenta nuevamente al expirar. Es decir, disminuye la amplitud del pulso al expirar y coincidentemente en este momento aumenta el grosor de la vena yugular, aumenta la distensión de la vena yugular. Le pedimos al paciente que inspire y vemos que su vena yugular se distiende y coincidentemente en ese momento disminuye su pulso, su amplitud de pulso. ¿En qué tipo de pacientes se da esto? Específicamente en pacientes graves que tienen taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco, acá se habla de una mnemotecnia llamada tapón. Justamente taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco, ¿verdad? Después, mejor dicho, P de pericarditis constrictiva. Es decir, los pacientes tienen una inflamación del pericardio llamado pericarditis constrictiva. La O viene a ser de obstrucción de la vena cava. La vena cava está obstruida. Eso es grave, porque la vena cava se obstruye, no puede circular. Esto es una urgencia. Una obstrucción de la vena cava. ¿Cuál vena cava? La vena cava superior, la vena cava que transporta sangre venosa de retorno desde el cerebro, desde la cavidad craneal y también, por supuesto, de la cavidad cefálica, ¿verdad? De la cara y del cuello, ¿verdad? Entonces, taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, obstrucción de la vena cava superior y la N, recuerden que la mnemotecnia es tapón, la N digo bien, viene a ser de neumopatía obstructiva. Es decir, toda la enfermedad pulmonar que sea obstructiva. Ejemplo, el EPOC, que alguna vez seguramente lo habrán escuchado. El EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y acá tenemos, por ejemplo, dentro de esta enfermedad, dentro de este conjunto de enfermedades, tenemos, por ejemplo, el asma bronquial, la bronquitis crónica y, por supuesto, también tenemos al enfisema pulmonar, lo que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y eso entra dentro de neumopatías obstructivas, ¿verdad? Taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, obstrucción de la vena cava superior y el último es la neumopatía obstructiva. Entonces, la mnemotecnia es tapón, ¿verdad? Entonces, en este tipo de eventos, en este tipo de situaciones, existe este tipo de pulso paradójico, cuando el paciente inspira, se da esto, y eso se acompaña de distensión de la vena yugular. La arritmia completa cuando el paciente deja de tener pulso, evidentemente, ¿verdad? Y la arritmia respiratoria es cuando el paciente genera alteraciones en el pulso debido a la respiración que vamos a ver enseguida. ¿Cuáles son los tipos de respiraciones que hay? El pulso se puede medir de esta forma, con 2 dedos o con 3 dedos, presionando el trayecto de la arteria. Con uno se presiona y con el otro se palpa. No puedo yo palpar con los dos, no puedo presionar con los dos. Evidentemente, tengo que palpar con uno y presionar con el otro. Generalmente se hace con el dedo índice, dedo medio, inclusive a veces con el dedo anular. Nunca con el dedo pulgar, porque el dedo pulgar tiene pulso propio. Recordemos que el dedo pulgar, por ahí pasa la arteria principal o propia del pulgar, que es rama de la arteria radial. Entonces, tiene su pulso propio. Si yo palpo con el pulgar, lo que yo voy a palpar es mi pulso, no el pulso del paciente, ¿verdad? También esto se puede medir por medio del saturómetro, que es este aparatito que vemos acá, que mide la saturación de oxígeno, pero que también puede medir la frecuencia cardíaca. Y bueno, también puedo medir esto escuchando cuántas veces late el corazón por medio del estetoscopio. Además de ocultar los pulsos, también es importante evaluar la respiración. La frecuencia cardíaca, básicamente
ya hablamos de eso, es de 60 a 100. La frecuencia respiratoria es de 12 a 20, 12 a 20 digo bien, es lo normal en adultos, jóvenes también y en ancianos, aunque en ancianos también eh, puede disminuir esto. Ahora, en niños es mucho más elevado. En niños, inclusive hasta 24 puede ser normal también, y es normal todavía, ¿verdad? Pasando 24 sí ya es anormal. Cuando tenemos una elevación por encima de 20, cuando tenemos, exceptuando por supuesto niños y recién nacidos, cuando tenemos una frecuencia respiratoria por encima de 20, hablamos de taquipnea. Cuando tenemos menos de 12, hablamos de bradipnea. La respiración es fácil de evaluar porque sencillamente yo puedo evaluar palpando cuántas veces excursiona el tórax del paciente o sencillamente mirando cuántas veces el paciente respira. El paciente respira cumpliendo su ciclo de inspiración-expiración. O sea, no es que yo miro que el paciente inspira y esa es una respiración y el paciente expira y ya es otra respiración. No. Inspiración, expiración. Y ahí es una respiración. Ahí recién se cumple una respiración. Bueno. Algunas alteraciones de la respiración, vamos a ver ahora. La respiración paradójica, digo bien, es cuando el paciente, digamos, no puede respirar utilizando el diafragma y utiliza entonces los músculos accesorios, como por ejemplo vimos hace rato, el tiraje intercostal y el tiraje supraclavicular que se da en los pacientes con tuberculosis, por ejemplo, ¿verdad? Los pacientes que tienen asma, por ejemplo, tienen una obstrucción bronquial, entonces muchas veces también utilizan los músculos accesorios de la respiración. Hay muchos pacientes tienen problemas para respirar, entonces tienen un cambio de coloración de los labios, la lengua, una coloración azulada en labios y lengua, se llama cianosis. Eso también se acompaña de dedos de palillo. ¿Por qué esto? Porque no le llega bien, digamos, el oxígeno a las extremidades, a los dedos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el dedo, digamos que adquiere la forma de dedo de palillo, o dedo de palillo de tambor se le llama esto, o acropaquia, y también el aleteo nasal. El paciente usa, digamos, las alas de la nariz para poder respirar bien, ¿verdad? Tenemos algunos tipos de respiración característicos de algunas enfermedades que vamos a ir viendo ahora. La hipernea que puede aparecer en diversos eventos, cuando uno hace una actividad física, por supuesto, uno puede tener una hiperventilación, pero además de eso, tenemos algunos tipos de respiración, algunos patrones de respiración típicos que son, por supuesto, patológicos y que vamos a ver ahora cada uno de ellos y en qué patologías aparecen. En primer lugar, la respiración de Kussmaul. Esto es debido a la persona que descubrió, bueno, cada uno de ellos debe al autor que descubrió estos patrones de respiración. La respiración de Kussmaul es una hipernea, es decir, una respiración de frecuencia alta, eh, respiración rápida también se le llama. ¿En qué caso se da esto? En casos de diabetes, o sea que en complicaciones de una diabetes, en una cetoacidosis diabética, cuando la glicemia está muy alta, cerca de 600, 800, en un coma diabético también puede ocurrir esto, o en una acidosis láctica, ¿verdad? En este tipo de patología aparece este tipo de respiración llamada Kussmaul, cuando el paciente respira rápidamente y ampliamente, ¿verdad? La respiración de Cheyne-Stokes es una respiración en la cual el paciente empieza con una frecuencia alta y a medida que va progresando va disminuyendo hasta que aparece una apnea. O sea, hasta que el paciente no respira más. ¿Por cuánto? Por 10 a 30 segundos. Parece que el paciente se muere, ¿verdad? Pero realmente deja de respirar por 10 a 30 segundos y luego vuelve a respirar nuevamente, ¿verdad? De a poco, hasta ampliar, digamos, hasta llegar nuevamente a la amplitud en la cual empezó, ¿verdad? Va disminuyendo la amplitud hasta que va acompañada esto de una apnea que dura 10 a 30 segundos, no más de eso, y luego vuelve a respirar el paciente de a poco hasta normalizarse nuevamente y luego vuelve a ocurrir todo esto nuevamente, ¿verdad? Esta es la respiración de Cheyne-Stokes. Esto aparece básicamente en ciertas enfermedades como la insuficiencia cardíaca izquierda,
También puede aparecer en personas con hipertensión descompensada y también en ciertas enfermedades del sistema nervioso central, en ciertas esclerosis cerebrales, por ejemplo, ¿verdad? Y por último tenemos la respiración de Diot, en la cual es medio parecida a esta, a la de Shane Stock, pero la diferencia está en que acá en la respiración de Diot hay respiraciones normales, vamos a decir así, con gran amplitud, que no van descendiendo como la de Shane Stock, que se mantienen, digamos, iguales y que después es acompañada, digo bien, de una apnea, como en este caso también, pero acá no hay este descenso, ascenso. Acá sencillamente todas las respiraciones son iguales hasta que aparece una apnea y luego vuelve a aparecer otra respiración, digamos, igual y luego hay otra vez otra apnea y así sucesivamente, ¿verdad? La respiración de Dios se da en las lesiones del sistema nervioso central. En todas las enfermedades que afectan, inclusive meningitis, meningoencefalitis, todas las enfermedades que afectan al sistema nervioso central pueden cursar con este tipo de respiración llamada respiración de Diot. Es importante también dentro del examen semiológico ver la piel, el color de la piel, como ya dijimos, ¿verdad? La piel amarillenta, si es pálida, el color de la piel, la humedad, ¿verdad? La cantidad de agua que tiene la piel, la untuosidad, la cantidad de grasa que tiene la piel, el turgor y la elasticidad, es decir, la dureza de la piel también, la temperatura, por supuesto, y las lesiones que vamos a ir viendo ahora en un instante más, las lesiones primarias y secundarias de la piel, y por supuesto, al hablar de piel no podemos dejar de mencionar también los anexos de la piel, que son las uñas y también eh, las glándulas pilosas, ¿verdad? Es decir, los pelos. La coloración es muy importante, depende por supuesto también de la cantidad de melanina. Evidentemente las personas de color, cuanto más melanina tengan, van a tener más, digamos, van a ser más morochos, inclusive los mulatos son los que más tienen melanina. Esto depende básicamente de la raza, depende también de la herencia y también, por supuesto, de cuánto estemos expuestos a los rayos solares. Esto es normal, ¿verdad? Cada uno tiene una coloración diferente en relación a su cantidad de melanina. Pero hay enfermedades en las cuales disminuye, digamos, la melanina, no fisiológicamente, sino que patológicamente. Entonces, cuando una persona tiene totalmente una carencia de melanina, en ese caso hablamos del albino, del albinismo, cuando esto es en todo el cuerpo. Pero cuando hay en ciertas partes del cuerpo nada más una disminución de la melanina, en ese caso hablamos de lo que es el vitíligo, ¿verdad? Esto ya es más localizado. A veces también las cicatrices pueden generar algún tipo de hipopigmentación en la piel. Eh, el grosor de la piel también es muy importante. Eso nos indica el grado de hidratación de la piel. Y por supuesto, la coloración rojiza de la piel se debe a la cantidad de sangre, a la cantidad de perfusión sanguínea. Muchas veces puede haber coloración azulada o violácea de la piel, sobre todo en los dedos, en extremidades, y a eso se le llama cianosis. ¿En qué caso se da la cianosis? Cuando hay falta de oxígeno, es decir, cuando hay poca cantidad de hemoglobina en esas regiones. También hay que tener en cuenta en las mucosas, esta cianosis puede haber también en las mucosas. En esos casos se ven los labios totalmente rosados y la lengua, perdón, los labios totalmente violetas y la lengua totalmente rosada, pero una lengua totalmente rosada en forma oscura, ¿verdad? Rosado oscuro y los labios totalmente violáceos. Otros pigmentos que hay que tener en cuenta para la evaluación de la coloración de la piel es la bilirrubina. La bilirrubina muchas veces cuando aumenta, cuando hablamos de aumento de bilirrubina? Cuando el valor pasa por encima de los 2 miligramos por decilitro. Entonces, evidentemente, eso va a generar un aumento de coloración amarillenta a nivel de la piel y a nivel de las mucosas, como estamos viendo acá, en la, como vemos en la conjuntiva, como vemos en la esclerótica.
eso es evidentemente significa ictericia. La ictericia es la coloración amarillenta de piel y mucosas de forma patológica. ¿Por qué digo de forma patológica? Porque hay personas que consumen bastante caroteno. Es decir, por ejemplo, toman mucho jugo de zanahoria, por ejemplo. Entonces, por ese motivo, o bien se exponen mucho al sol, pueden tener también una coloración amarillenta en forma fisiológica. Pero estamos hablando de forma patológica. Cuando el aumento de bilirrubina por encima de este valor que vemos acá, genera este tipo de coloración llamado ictericia, que muchas veces es debido a una hepatitis. Siempre la examinación para saber si estamos en presencia de ictericia o no, se debe hacer en luz o con luz natural, nunca con una linterna o con la linterna del celular o en presencia de luz artificial, porque eso te va a dar falso positivo, es engañoso. No, no se puede ver bien la ictericia. O bien uno ve ictericia y piensa, o sea, piensa que es ictericia y no es ictericia. Siempre se debe hacer a la luz o con la luz natural. Acá vemos la fase ictérica, la fase amarillenta. Esto es por acumulación de bilirrubina, por aumento de bilirrubina a nivel orgánico, coloración de piel y también de mucosas. Hay también otras veces que la piel se oscurece debido a otras enfermedades, como la hemocromatosis, en el caso en el cual existe depósitos sobrelevados o aumentados de hierro. Hay veces también, hay personas que se oscurecen, tienen oscurecimiento de piel en el caso de una enfermedad de Addison, que es debido también a una insuficiencia renal, o en caso de cirrosis hepática. Muchas veces esta cirrosis hepática se da debido al consumo crónico de alcohol, o en caso de insuficiencia renal crónica también puede haber alteraciones en el color de la piel. Muchas veces se puede dar debido a roces, debido a traumatismo, a lesiones, ¿verdad? A, a lesiones que se van desencadenando con frecuencia. Y bueno, las cicatrices pueden generar también hipopigmentación, y ya hablamos del vitíligo, en la cual también hay una hipopigmentación, pero localizada. Existen también otros cambios de coloración, como ya hablamos hace rato, la mariposa lúpica, ¿verdad? El eritema malar que vimos hace rato, ¿verdad? En los pacientes que tienen LES, ¿verdad? Lupus eritematoso. El cloasma gravídico también en personas en embarazadas también puede haber hiperpigmentación de las mejillas. Y bueno, la rosácea es las manifestaciones en las cuales el paciente también puede tener una coloración excesivamente rosada de la cara. ¿En qué caso se da eso? En casos también de un aumento de los glóbulos rojos. Es importante también evaluar la humedad del paciente, la humedad de la piel me refiero. Y básicamente esta humedad depende de la hidratación de la persona, de cuánta cantidad de agua consume al día, también de la acción de estas glándulas que producen sudor, llamadas glándulas sudoríparas, también del ambiente y, por supuesto, también de la acción del sistema parasimpático y simpático, ¿verdad? La untuosidad también es la grasa, ¿verdad? El aceite que tenemos todos en la piel, que es producida por las glándulas sebáceas. Hay personas que tienen más grasosa la piel que otras personas y depende de la acción de estas glándulas. La turgencia o turgor es la resistencia que tiene, o la fuerza, la dureza que tiene una piel, digamos, al realizar un pliegue. Y bueno, básicamente es la dureza, qué tan duro es la piel de una persona. Y la elasticidad básicamente es la rapidez que desaparece, digamos, un pliegue al soltar la piel. Es decir, yo puedo agarrar, presionar la piel y la piel debería volver a su posición original, ¿verdad? Esto generalmente en los bebés es muy amplio, esta elasticidad, y en los ancianos está totalmente disminuido ya la elasticidad por los cambios que se dan en el envejecimiento. El edema también hay que evaluarlo. El edema también comúnmente llamado hinchazón se puede evaluar en la piel y sobre todo en los miembros inferiores por medio de un signo llamado signo de la fobia o signo de Godet, que ahora les voy a mostrar. Este es el signo de Godet o signo de la fobia. Acá está, como se llama, que consiste en sencillamente presionar
con una mano, con los otros dedos de la mano, se sostiene el pie y con el dedo pulgar se presiona fuertemente por unos segundos la región donde está edematizada y queda digamos, una depresión, un pocito queda en la piel. Eso es típico del edema. Si este es un signo de edema, llamado signo de Godet o signo de la fobia. Godet positivo o fobia positivo. Si con esto ya estamos, digamos, seguros de que esto se trata de un edema. También podemos medir la deshidratación con el signo del pliegue. Podemos pellizcar suavemente la piel con suavidad, una parte de la piel, un pliegue cutáneo, y lo soltamos. Y generalmente la piel llega otra vez a su situación original en condiciones normales, ¿verdad? Cuando queda un pliegue así, que no vuelve, queda arrugada la piel después de haber pellizcado esto, cuando queda arrugada la piel es porque evidentemente hay deshidratación. Es un signo de deshidratación medido por medio del signo del pliegue. También podemos medir la cantidad de llenado capilar, es decir, si la sangre llega bien a los dedos, en otras palabras, se llama signo del llenado capilar y se mide como presionando, el examinador presiona con su mano, con su dedo, eh, un dedo del paciente por unos segundos y luego lo suelta, luego lo deja. Esto generalmente se presiona por 2 a 3 segundos el dedo del paciente y inmediatamente debería llenarse otra vez, debería adquirir otra vez el color normal el dedo, no quedarse blanco como estamos viendo acá, en los primeros 5 segundos. Si esto tarda más de 5 segundos en volver a tener la coloración normal, es porque hay hipoperfusión, es decir, los capilares no están llenando bien los dedos, no están llenando bien de sangre, ¿verdad? La temperatura también es importante, por supuesto, evaluar por medio del termómetro. Eh, la fiebre cuando tenemos temperatura por encima de 38 grados y la hipotermia es cuando tenemos por debajo de 35 grados. Las lesiones cutáneas también tenemos que evaluar de forma características, ver las características de cada lesión, cómo evoluciona esas lesiones y dónde se ubican, es decir, la localización eh, de las lesiones, si son únicas, si son múltiples, ¿verdad? En el caso del herpes zóster, generalmente van acompañados a los nervios periféricos, eh, o si afectan a todo el cuerpo, ¿verdad? Como en el caso de la varicela o también de la viruela. Bueno, las lesiones elementales, o sea, las lesiones de la piel se pueden clasificar en lesiones primarias o elementales y las lesiones secundarias, las que son debido a otra lesión. Vamos a ver ahora justamente esas lesiones. Las lesiones principales o elementales son el eritema, que sencillamente es un enrojecimiento de la piel. Esto puede ser debido a quemadura, por ejemplo, o a exposición de la piel a la luz solar. La mácula es una lesión sobrelevantada. Muchas veces se le llama también en manchas de café, parece un café, ¿verdad? Mancha de un café. Es una, una lesión sobrelevantada, digo bien. Muchas veces puede ser menor a 1 centímetro, aunque no siempre esto ocurre. Y los nódulos son lesiones redondeadas que son mayor a 1 centímetro, ¿verdad? Todas son mayor a 1 centímetro. Eritema, mácula y, por supuesto, nódulo. El exantema ya es una lesión generalizada de una región en la cual básicamente viene del griego, eflorescencia, y que básicamente se conoce en forma vulgar como sarpullido. Esto suele generar picor en, en las personas, ¿verdad? Y puede ser debido a muchísimas causas. Pueden ser causas infecciosas, virales, por ejemplo, ¿verdad? Sarna inclusive puede ser esto, o inclusive puede ser alergia también, ¿verdad? Esto también puede generarse debido a alergia a cualquier alimento o a cualquier medicamento. El tumor es una lesión circunscripta, en este caso es benigna y forma una vesícula, una ampolla,
en la cual, dentro de la cual hay un contenido líquido y por supuesto es una lesión circunscrita, localizada y que genera una elevación de la piel, ¿verdad? Si dentro de esto hay un contenido líquido. La pústula ya es una lesión en la cual no hay contenido líquido, sino hay contenido purulento. Esa es la diferencia con la anterior. Y la placa ya es cuando hay digamos, una asociación de varias pústulas, ¿verdad? Es decir, el conjunto de pústulas ya genera una placa, que ya es una región mucho más extensa de varias pústulas. Y que, por supuesto, miden más de 1 centímetro. Son lesiones planas. La pápula, sencillamente, eh, son lesiones parecidas a las ampollas, pero no presentan contenido líquido en su interior, ¿verdad? Esa es la diferencia. No son lesiones, son lesiones no cavitarias, no tienen contenido, son lesiones sólidas, a diferencia de las pápulas o de las ampollas que son lesiones líquidas. Estas son lesiones sólidas. Cuando esto que mide más de 1 centímetro, esto se convierte en placa. Esto, por ejemplo, es una pápula, porque aparentemente mediría hasta 1 centímetro. Pero cuando mide más de 1 centímetro, esta pápula se convierte ya en placa. Las equimosis son lesiones que están en el espacio subcutáneo y es debido a acúmulo de sangre que fue expulsada fuera de los vasos sanguíneos, es decir, extravasación de sangre, en la cual no hay pérdida o no hay lesión de la piel. La piel está intacta, es debajo de la piel en la cual se acumula este tipo de sangre. A diferencia del hematoma, básicamente, el hematoma puede ser una acumulación fuera de la piel, es decir, en este caso ya puede haber lesión de piel y bueno, la lesión ya puede ser un poco más negruzca y más violeta también. Sin embargo, esto ya es un poco más rosada. La coloración es un poco más rosada en el caso de la equimosis. Acá vemos una diferencia, por ejemplo, justamente, la equimosis es algo más superficial, sin embargo, el hematoma es algo más interno, es una hemorragia interna. Eh, Esto puede ser debido a medicamentos, sin embargo, más bien el hematoma es debido a traumatismos. Y esto puede causar incapacidad temporal. Sin embargo, la equimosis no causa incapacidad temporal, es decir, no genera ningún tipo de incapacidad. Una persona puede igual caminar, puede hacer cualquier tipo de actividad. Esto es muy importante. Esto muchas veces requiere de cirugía, esto no requiere de cirugía. Acá vemos, entonces debería ser un resumen sobre todo lo que ya dijimos. Muchas veces esto es acompañado por una lesión en forma radiada. En este caso hablamos de lo que es el angioma aracniforme, como una araña, en la cual hay un cuerpo central, una lesión central y lesiones que van radiando a partir de la lesión central. Entonces sería un resumen de todo lo que ya hemos dicho anteriormente. La púrpura, ¿verdad? Que son lesiones pustulosas, ¿verdad? Lesiones circunscritas. Las petequias, que son lesiones en la cual esto genera picor, esto no genera muchas veces picor, esto puede ser debido a una fragilidad capilar. Y también, aparte de eso, hay que evaluar el sistema linfático, evaluar los ganglios linfáticos eh, en todas las regiones donde haya ganglios. Y bueno, saber palpar realmente los ganglios y evaluar si los ganglios están inflamados, si están calientes y si generan dolor. En ese caso es una inflamación. O bien si los ganglios son fríos y no generan dolor, entonces en ese caso no es inflamatorio, es más bien un tumor linfático, ¿verdad? Algunos lugares donde están localizados los ganglios retro, estos son los retroauriculares, los preauriculares, los occipitales, los ganglios cervicales, los ganglios parotídeos, los ganglios maxilares, los ganglios axilares, este es el maxilar, este es el axilar, los cervicales, los occipitales, retroauriculares detrás de la oreja, ¿verdad? Y los preauriculares delante de la oreja. Tenemos otros más, ¿verdad? Los ganglios mamarios y los ganglios inguinales, los que están ubicados en la región de la ingle. Hay que identificar todas las regiones de los ganglios, como ya dijimos.
como mostramos anteriormente en la imagen anterior. No solamente pueden ser enfermedades inflamatorias, sino que también pueden ser enfermedades sistémicas, como en el caso, por ejemplo, del linfoma de Hodgkin, que es una enfermedad tumoral. Acá tenemos algunos territorios que ya hemos dicho, ¿verdad? Los cervicales se dividen otra vez en supraclaviculares, ¿verdad? Submandibulares, los diferentes tipos de regiones ganglionares. Hay que muchas veces buscar si hay si es una masa tumoral lo que causa eso, ese agrandamiento de ganglio, o si es una inflamación nada más. Muchas veces puede ser en la región preauricular, puede ser debido a una conjuntivitis, debido a un problema ocular. En la región retroauricular puede generar infecciones, sobre todo en las mujeres, debido al uso de los aros. Si hay un agrandamiento en los ganglios occipitales, eso puede ser debido a infecciones en el cuero cabelludo, también debido a micosis. En el caso de que haya un agrandamiento o bien dolor en estos ganglios, esto es puede ser debido a amigdalitis, por ejemplo, o en caso de tumores eh, que se dan en los músculos que forman parte del piso de la boca. Acá vemos la diferencia entre un ganglio normal y un ganglio inflamado. Existen muchas enfermedades que pueden causar agrandamiento de los ganglios, es decir, adenopatías, existen enfermedades virales. El VIH, por ejemplo, es uno de los más importantes, ¿verdad? Hay un virus de Epstein-Barr que causa eso, citomegalovirus, enfermedad de Hodgkin, como ya hemos dicho anteriormente, y la escrófula, en la cual básicamente es una tuberculosis secundaria, ¿verdad? Es una infección de los ganglios, una inflamación de los ganglios, digo bien, debido a la tuberculosis. El cáncer de mama también generalmente hace metástasis a los ganglios de la axila, y el melanoma del cáncer de piel también puede dar metástasis y agrandamiento de los ganglios de la región inguinal o también en la axila. Siempre cuando uno busca un ganglio, cuando uno examina un ganglio, hay que ver en qué región está el ganglio, el tamaño del agrandamiento de ese ganglio y el número de ganglios inflamados, si es elástico o no, ¿verdad? Para diferenciar si es una inflamación o si es, digamos, un tumor. Los ganglios tumorales son duros y son fríos, sin embargo, los ganglios eh, inflamados debido a una inflamación o una infección son ganglios eh, blandos y calientes. El dolor también informa que es algo inflamatorio. La ausencia del dolor más bien puede ser debido a un tumor. Los límites también de la adenopatía también es importante. La movilidad también es importante si los ganglios se desplazan o no, ¿verdad? Si están unidos a planos profundos, si esos ganglios inflaman también la piel o digamos si se generalizan o irradian a otros lugares, ¿verdad? Bueno, y vamos a hablar, para ir terminando, un poco la temperatura de la presión arterial. La temperatura es muy importante evaluarlo según el termómetro. eh, y, por supuesto, tiene que ser caracterizado según los tipos de fiebre que vamos a ver enseguida. La fiebre es el aumento de temperatura por encima de los 38 grados. Cuando tenemos un aumento de temperatura de 37,5 hasta 37,9, hablamos de febrícula. Por debajo de 37,5 hablamos de temperatura normal, y por debajo de 34 o 35 hablamos de hipotermia. Los lugares donde se puede evaluar la temperatura son los diversos lugares, como estamos viendo acá en la pantalla, en la boca y en la axila, que es lo más frecuente. En la ingle también se puede evaluar y también en el recto. Y fíjense que hay una pequeña variación de temperatura. Todos están cercanos a los 37,6, pero si medimos en el recto, 37,6 es todavía normal esto, ¿verdad? Sin embargo, en la axila, esto 37,6 ya sería febrícula, ¿verdad? Entonces puede haber una pequeña variación dependiendo del lugar donde evaluamos la temperatura. Los instrumentos con los cuales podemos evaluar son estos: el termómetro, el normal, el digital y los electrónicos también, que pueden evaluar ya sea en la frente o ya sea en la región auditiva la temperatura.
El síndrome febril, bueno, o la fiebre, generalmente va acompañado de otros síntomas, malestar general, puede haber dolores musculares, mialgias, artralgias también, dolores articulares, falta de apetito, anorexia, ¿verdad? Y también dolores de cabeza, esa cefalea. Muchas veces la fiebre va acompañado de la sintomatología de la sensación febril, es decir, la piel caliente, y por cada aumento de temperatura también hay aumento de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria. Muchos de estos pacientes febriles presentan taquicardia y también presentan taquipnea. La fiebre muchas veces va acompañada, y la mayoría de las veces es debido a infecciones, eh, ya sean virales o bacterianas, que son los más frecuentes, aunque también pueden ser causadas por enfermedades neoplásicas, pero en menor cantidad, en menor frecuencia. Porque muchos tumores no dan fiebre, pero pueden haber también, en poca frecuencia, pueden estar acompañadas de enfermedades tumorales como la leucemia o los otros tipos de cáncer. Y también algunas enfermedades inmunológicas como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la esclerodermia, la artrosis también puede causar fiebre. Hay diferentes tipos de fiebre. Hay las llamadas curvas febriles, las cuales vamos a explicar rápidamente. La curva éctica o séptica es sencillamente la curva en la cual, digamos, hay picos de, de fiebre seguido de temperatura más baja, ¿verdad? Picos de fiebre y después temperaturas febriles, pero que son más bajas del pico, ¿verdad? Si temperaturas como 39, 40 grados, luego seguido de ciertos escalofríos, ¿verdad? La fiebre continua es la fiebre en la cual no hay picos, la fiebre que es todo igual. Es decir, en la cual el paciente tiene, digamos, por encima de 38 grados su temperatura, pero es, digamos, mantiene una estabilidad. No hay picos como en este caso. La fiebre intermitente es la fiebre en la cual es, digamos, de esta forma, en la cual sube y baja la temperatura, llegando inclusive a los niveles normales. Es decir, tanto baja la temperatura que puede llegar inclusive a 37 grados y luego volver a subir, luego volver a bajar, subir y bajar, ¿verdad? Esa es la fiebre intermitente. A diferencia de la remitente, en la cual también hay este mismo parámetro, pero en la cual no se llega a los niveles normales. Es decir, se mantiene siempre por encima de 38 grados. Es decir, sube y baja la temperatura, pero no baja tanto por debajo de 38 grados. Así, siempre se mantiene por encima de 38 grados sin llegar a los niveles normales. Esa es la diferencia con la intermitente. La fiebre recurrente, la continua ya hablamos, ¿verdad? La recurrente es el tipo de fiebre en la cual aparecen varios días de fiebre y luego se normaliza esto. Varios días sin fiebre, luego vuelve a aparecer, como dice su nombre, vuelve a recurrir, vuelve a aparecer. Varios días de fiebre, varios días de temperatura normal y así sucesivamente. La fiebre facticia, bueno, es un tipo de fiebre menos rara, más rara, digo bien, en la cual el paciente miente, ¿verdad? Bueno, eso se puede sencillamente evaluar gracias al termómetro. Y por último, una fiebre, una curva febril que no figura acá es la fiebre ondulante. La fiebre en la cual las temperaturas van, digamos, aumentando y disminuyendo eh, permanentemente durante los días. Es decir, hay un aumento de temperatura y luego una disminución de temperatura. Y un aumento y una disminución otra vez, ¿verdad? Como una onda. Esa es la fiebre ondulante. Y por último, para ir terminando esta presentación, hablar un poco de la presión arterial. La presión arterial es la medida justamente de la presión que expulsa, con la cual expulsa el corazón la sangre en la sístole y en la cual recibe el corazón la sangre que vuelve al corazón de los otros órganos en la diástole, ¿verdad? Es debido se manejan dos parámetros importantes, la presión sistólica y la diastólica. La sistólica es la presión de expulsión de sangre y la diastólica es la presión de llenado, la presión de la relajación cardíaca, ¿verdad? Muchas veces existen eventos que pueden alterar la presión arterial, emociones, actividad física también que eleva la presión
el dolor también puede elevar la presión y las drogas pueden elevar o disminuir la presión. Existen también eh, bebidas como el alcohol también que pueden elevar y disminuir la presión. El vino eleva la presión, la cerveza baja la presión. Eh, la presión arterial óptima es 120-80, no 12-8, ¿verdad? Como algunos dicen, 120-80, aunque existe un rango de presión arterial. La máxima, el rango arterial normal es de 100 a 139 y la mínima es de 60 a 89. El instrumento que se puede medir es este, el esfigmomanómetro, por medio del brazalete y la campana del estetoscopio. Existen dos tipos de métodos, el palpatorio y el auscultatorio. Es muy importante siempre palpar el pulso para saber hasta cuándo voy a inflar el manguito del esfigmomanómetro. Y bueno, la explicación es sencilla, ¿verdad? Una vez que se coloca el brazalete, sabemos que tenemos que colocar dos dedos por encima del pliegue del codo, ajustar bien, sacar todo el aire primero, sacar todo el aire del brazalete, ajustar bien el brazalete, dos dedos por encima del pliegue del codo, el paciente tiene que estar relajado, por lo menos 10 a 15 minutos relajado, sentado, con cualquiera de los dos brazos, ¿verdad? El brazo a la altura del corazón. Una vez colocado el brazalete, por supuesto que antes de hacer todo esto hay que explicarle al paciente qué se le va a hacer, cómo se le va a hacer, pedirle permiso al paciente, ¿verdad? Bueno, una vez que se coloca todo el brazalete, se puede colocar eh, el, la campana del estetoscopio para escuchar los latidos y ahí empieza la palpación de los pulsos, ¿verdad? Para ir inflando el manguito hasta que no se escuche más, hasta que no se sienta más el pulso, ¿verdad? Una vez que no se siente mal pulso, se puede ir desinflando, digamos, el brazalete y ahí empieza básicamente el método auscultatorio en el cual yo tengo que escuchar el primer latido fuerte que va a corresponder a nuestra presión sistólica, veo en qué nivel está eso y ahí anoto o memorizo cuál es la presión máxima, la sistólica. Y el último ruido fuerte que llamado también de Korokop, ese es el ruido que corresponde a la presión mínima, es decir, la presión de relajación o también llamada presión diastólica. Bueno, entonces, tener en cuenta esto y, por supuesto, recordar todas estas maniobras eh, que hemos dicho en esta unidad y también, por supuesto, todas las evaluaciones que hay que hacer en cuanto a la piel, en cuanto a la temperatura y también en cuanto al pulso, ¿verdad? Espero que les haya servido bastante esta clase y nos vemos la próxima en la siguiente unidad. Espero que les haya servido bastante la unidad desarrollada y espero que les den también un me gusta al video y que puedan suscribirse al canal. Y bueno, muchas gracias a todos.